Music Awards es una organización internacional de premios fundada en 1989 que anualmente honra a los artistas de la música, basándose en sus cifras de ventas en todo el mundo. En noviembre de 2006 se celebraría la 18ª emisión de estos premios en el centro de exhibiciones Earls Court, en Londres, Inglaterra. Michael sería invitado especial ya que él recibiría el premio The Chopper Diamond World Music Awards. What is that? Oh shit, what is that? Este premio se le da a los artistas que han vendido más de 100 millones de álbumes en el transcurso de su carrera. Todo el mundo estaba esperando el regreso de Michael, ya que esta sería su primera aparición en público después del desagradable juicio que pues ya sabemos todos que sufrió en 2005. Los medios de comunicación y la prensa semanas antes del evento estuvieron anunciando que Michael regresaría a los escenarios cantando y bailando su éxito de los 80. Finalmente, el día tan esperado para todos llegó. El 16 de noviembre de 2006 comenzaron los World Music Awards. Este sería un gran día para los fans, pero lamentablemente no fue así. Michael recibió el Diamond Award por parte de Beyoncé, al igual que el récord Guinness por las ventas de Thriller. Michael solo tomó los premios y se retiró en medio de abucheos por parte del público. Tiempo después, Michael se negó a cantar Thriller, y así Chris Brown tuvo que encargarse del tema, dejando al público furioso y descontentos. Cuando los fans ya se habían dado por vencidos de que Michael no actuaría, Michael apareció junto a un coro y solo se limitó a cantar 2 estrofas de We Are The World. Se esperaba que Michael cantara todo el tema, pero este solo se limitó a caminar por la pasarela, mientras la gente lo buchaba y le arrojaban cosas. El evento fue un desastre para Michael. Este será el fin de su carrera. Cientos de seguidores abuchean a Michael Jackson en su regreso a los escenarios. Michael Jackson decepciona a sus fans en su regreso. Estos y algunos más fueron algunos títulos que salieron en las portadas de los tabloides en todo el mundo. Era por ello que la carrera de Michael había llegado a su final. Michael estaba acabado. En las semanas previas al espectáculo, se rumoraba en la prensa de que Michael asistiría al evento. Utilizando información privilegiada, pude confirmar que así era. Entendiendo los fanáticos, el propio Michael hizo un pago inicial de 200 boletos, de 30 euros cada uno, que estaban disponibles solo para los fanáticos. Este era su regreso público, y quería que sus fanáticos estuviesen allí. Cuando llegó el día del espectáculo, yo y mis amigos estábamos en la primera fila para entrar. El momento que tantos estábamos esperando llegó. Por fin pudimos entrar y tomar asiento, pero al instante de sentarnos nos pidieron que saliéramos nuevamente y nos detuvieron en los pasillos que rodeaban la arena principal. Nos llevaron a sentarnos una vez más y antes de incluso poder sentarnos nos volvieron nuevamente a sacar, ya que el espectáculo no estaba listo. Después de una hora, finalmente pudimos tomar asiento y ver a los fanáticos de todo el estadio entrar. Después de haber estado fuera del hotel de Michael toda la noche, estaba tan cansada que me quedé dormida en el asiento, solo para ser despertada por el sonido de una guitarra y Beyoncé gritando World Music Awards. Salté de mi asiento y el escenario estaba iluminado con muchas luces. Luego estas se apagaron y esperamos 25 minutos antes de que algo sucediera. Finalmente, Beyoncé regresó gritando World Music Awards otra vez. El evento estaba muy mal organizado y con más paradas que un juego de rugby. El programa había estado filmando durante poco más de una hora y habíamos tenido 2 actuaciones y 2 premios. Esto se debió principalmente a que Lindsay Lohan
tenía problemas con sus líneas y no lograba decirlas. A pesar de todo esto, no fue suficiente para amortiguar mi entusiasmo por Michael. Cada vez que un artista salió a presentarse, ganó un premio o estuvo en el escenario, los fanáticos gritaban por Michael. La cantante Katy Melua, o no sé cómo se diga, pero ahí lo voy a poner, estaba visiblemente enojada cuando al ganar un premio, todo el auditorio gritó Michael, 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 Michael. Las personas que subían al escenario se dieron cuenta que solo podían alegrarnos al mencionar el nombre de Michael. Finalmente, Chris Brown salió a interpretar Thriller y durante la presentación muchos de nosotros esperábamos la aparición de Michael, pero esta no llegó. Lo que era evidente es que después de horas esperando, estábamos claramente en la sección de Michael Jackson y él vendría pronto. Finalmente llegó al escenario para recibir sus premios junto a un discurso de agradecimiento apasionado. To the World Music Awards and all my fans around the world, ladies and gentlemen, I am greatly humbled by this award. But I have to say, when Quincy Jones and Bruce Swedien and Rod Temperton and myself created the Thriller album, it was my dream that Thriller would become the biggest selling album ever. And I love you. And God has answered my prayers. 25 years later, Thriller has become the biggest selling album of all time with 104 million sold. I thank God and you for the success. And there have been so many who have loved me and stood by me throughout the 42 years that I have been in entertainment business. While I cannot name all of them, I would like to thank my wonderful children, Paris, Prince, and Blanket, for their unconditional love and support. My mother, my father Joseph Jackson, and my brothers and my sisters, my entire family for their love and support. I thank you. I love all the fans from the bottom of my heart. Después de su salida del escenario, los fanáticos estaban listos y los cánticos de Michael, Michael, Michael sonaron en cada par de labios de esa arena. Entonces la voz se hizo realidad. Ahora, damas y caballeros, con ustedes, Rihanna. Disculpa, ¿qué? ¿Rihanna? ¿Qué pedo, carnal? Diana. ¿Rihanna? ¿Cómo que Rihanna? Queremos a Michael, hijo de puta. No, queremos a Michael. Cuando Rihanna apareció bajo los reflectores, todo el público dejó escapar un coro de abucheos. Acabamos de tener a Michael. Esperábamos su actuación. Algo que los que no estaban adentro no sabían que había negado en la alfombra roja. So, Michael, how are you, Michael? Have you started recording new material then? How's it going so far? Excuse me! What are you going to do tonight? What are you doing tonight on stage? Receiving an award is not a performance, it was a misunderstanding. Where's your home now? You living in Ireland? No éramos una multitud feliz, así que abucheamos a Rihanna, abucheamos a los organizadores, abucheamos a la voz en off. La única persona a la que no abucheábamos era a Michael. Lo queríamos en el escenario y a nadie más.
Rihanna continuó interpretando toda la canción, aunque se veía visiblemente enojada. Reconozco que no debimos de abuchear a Rihanna, ya que ella no tenía culpa de la mala organización del evento. Pero para ponerlos en contexto, esperábamos horas y horas mientras los segmentos se volvían a filmar. Cambiaba los sets y Lindsay Lohan continuaba jodiendo. Creíamos que Michael Jackson iba a actuar por primera vez en años, y después de haberlo tenido en el escenario durante 3 minutos, queríamos verlo de vuelta. Después de la actuación de Rihanna, Lindsay Lohan regresó al escenario con un coro de más abucheos de toda la arena. Es seguro asumir que si no hubiera presentado a Michael en ese momento, la multitud hambrienta la habría sacrificado. Cuando Michael subió al escenario dando la mano a algunos del coro, Michael no podía cantar, ya que el volumen de su micrófono estaba demasiado bajo y no se le escuchaba la voz. Pero los aplausos fueron fueron estruendo fueron estruendosos. Los aplausos fueron la gente lloraba y gritaba histéricamente. Francamente no hubo abucheos, no por Michael. Vieron a los fanáticos afuera abrazándose y llorando y cantando King of Pop, King of Pop, sonando fuera del Air Sport. Estuvimos de acuerdo en que fue breve, sí, pero Michael fue increíble. A la hora siguiente, la mayoría estaban afuera del hotel donde Michael se hospedaba, donde todos cantábamos. Cuando se acercó a la ventana, se veía feliz y besaba a una misteriosa mujer en la mejilla. Fue absolutamente salvaje. Fue 2 años después que decidí hablar con la gente de los World Music Awards y entender lo que sucedió. Hablé con 2 personas que pasaron toda la noche con Michael como parte de su equipo y me dijeron que Michael tenía razón. Las noticias de que bailaría era un rumor, ya que él no había aceptado actuar. Su equipo cuenta que Michael regresó al escenario para ver lo que él creía que era un homenaje hacia él, solo para ser recibido con el sonido de una multitud de 60,000 personas gritando su nombre. Michael estaba confundido cuando se le entregó el micrófono y el manager le dice a Michael, tenemos que irnos. Y el manager le dice a los productores de los World Music Awards que demandarán por esto. Pero Michael insistió en que los fanáticos lo llamaban y que no podía decepcionarlos. Mientras tanto, We Are The World estaba sonando durante más de 1 minuto, con los fanáticos mirando de izquierda a derecha, todos preguntando, ¿dónde está él? ¿Qué está pasando? Lentamente, Michael aparece desde la cortina lateral y la actuación empieza. Michael fue engañado para actuar y los organizadores le ocultaron este punto fundamental hasta que fue demasiado tarde para volver atrás. Michael estaba furioso en el automóvil, en el camino de regreso a su hotel, continuamente preguntándose ¿por qué me harían esto? De repente todo estaba cayendo en su lugar. El hecho de que ingresó desde un lado del escenario, el hecho de que la seguridad se unió a él en el escenario, ya que obviamente no tenían planeado esto. El hecho de que Michael estaba tan inseguro de lo que estaba sucediendo, que caminó por el escenario, dándose la mano y arrojando su chaqueta a la multitud. Luego al final lo ves preguntando por dónde debe salir. Tampoco no hubo ensayos, ya que los fanáticos lo siguieron a todas partes en los días previos al espectáculo.
Sugerir que lo buchamos fue un golpe bajo, especialmente debido a la respuesta real que recibió.